Sindicato Mexicano de Electricistas informa. El uso de la palabra, compañero Carlos Magariño Révalo, prosecretario de Jubilados y Compañeros. Compañeras, compañeros jubilados, buenas tardes. Como cada 8 días aquí presentes los jubilados, el grupo de jubilados, su Comisión de Trabajo y la Dirección Sindical. Hago el siguiente anuncio. Para todos y todas aquellos compañeros que por distintas causas no pudieron comprobar su supervivencia en los periodos señalados. A partir del próximo día 15 de diciembre de este año y en días hábiles de las 9 a las 15 horas en Portales, esquina con Bretaña, Colonia Zacahuisco, se empezará a presentar nuevamente el evento de supervivencia extemporáneo, insisto, para todos aquellos y aquellas compañeras que no pasaron supervivencia. 15 de diciembre, en días hábiles durante el mes de diciembre, de 9 a 15 horas en lo que era la antigua sucursal Portales, que se encuentra enclavada en Calzada de Real 2124, esquina Bretaña. Hago también un anuncio y una formal crítica a nuestros compañeros jubilados. Les anuncio que obra el poder de la Prosecretaría de Jubilados el calendario de pagos de las cuotas de jubilación para el año 2015 y en breves días estaremos entregando el calendario con lo que se ha acostumbrado, que es un folder en alusión a los eventos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, ha habido compañeros que piden cooperación con su bote, pero que se atrevieron, por necesidades así lo juzgo, a publicar un calendario de pago de cuotas de jubilación durante el año 2015 y también a unos compañeros que publicaron un calendario de bolsillo del año 2015 cuotas de jubilación. Aquí dice que son del Grupo Coalición Democrática de Jubilados. Compañeros, miren, yo puedo entender, y perdón por hablar en primera persona, que tengamos inquietudes de hacer cosas, de informar, de orientar, eso lo entiendo yo, pero lo que no puedo entender es que por avanzar en esa situación se emitan documentos que tienen errores y que lejos de ayudar desorientan. Entonces hay que esperarnos a tener la información oficial y después sacar los documentos, porque esto de nada sirve si ahora que entreguemos el calendario de pago de cuotas de jubilación para el 2015 van a notar ustedes los errores que hay aquí, ¿verdad? Y no les va a servir de mucho a aquellos compañeros que en un adelanto de índole político hacen estas avanzadas. Trabajemos, busquemos capital político cierto, pero con datos fidedignos que no desorienten a los trabajadores. No está por demás buscar o contemplar en qué terreno, en qué espectro político nos estamos moviendo como sindicato para lograr los objetivos que nos trazamos desde octubre del 2009, que es fundamentalmente para alcanzar la reinserción laboral de 15.603 compañeros que nos han liquidado. Y por ahí
sale un panfleto diciendo que habrá que analizar el documento de una propuesta que nos hizo el gobierno de un documento ruta. Queremos decir que ya fue analizado, fue discutido aquí el miércoles pasado por la tarde, y una vez que se discutió, se analizó, se discutió y se propuso, el presidente de los debates de esa asamblea, que es permanente, la Asamblea General Extraordinaria Permanente, puso a consideración de la propia asamblea el documento y fue votado y fue aprobado por una abrumadora mayoría de los asistentes. Claro, hubo voces discordantes y qué bueno, pues esa es la esencia del sindicato. Si no se está de acuerdo, plantearlo. Y una vez que se pone a votación y gana una abrumadora mayoría, las escasas minorías tienen que sujetarse al ordenamiento del máximo órgano de decisión, que es la Asamblea Soberana General Extraordinaria, en ese sentido, compañeras y compañeros. Es así como hoy podemos entender que en el escenario en el que nos estamos moviendo, tiene que ver mucho con cómo está configurado este espectro político. Y la configuración del espectro político nacional está en que todavía hoy mismo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no reconoce que estamos en una recesión laboral, económica. No lo reconoce, da números alegres de cuánto va a ser el ingreso en el Producto Interno Bruto, etcétera. Bueno, no es culpa mía, compañeras y compañeros. Así lo intentaré, compañero. Luego entonces hay un problema económico, hay un desorden en la economía del país, hay una brutal carencia de desempleo, del empleo mismo está aniquilado, está pulverizado. Y consecutivamente a ello, virtud de las reformas estructurales desde diciembre del año pasado, hay una precarización del empleo mismo. Aunado a ello, y voy a recordar algo que mi compañero Humberto Montezuca ojalá tenga memoria de ello. Cuando Calderón se atrevió a sacar al ejército a las calles sobre pretexto de combatir el crimen organizado, íbamos a tener una reunión en diciembre ahí en un restaurante de Reforma y comentábamos que esa militarización de las calles en México era muy posible que se utilizara para callar la protesta y la denuncia de Felipe Calderón. Así lo contemplábamos en aquel tiempo y desafortunadamente ni Humberto no se dio ni varios más. Nos equivocamos, no nos equivocamos. Hoy hay en México una gran militarización que no combate ya estrictamente al crimen organizado, sino está combatiendo, está represionando al pueblo de México, a la sociedad mexicana, a los trabajadores y a los estudiantes por elevar la protesta de una mala gubernamental en el terreno económico y en el terreno social. ¡Qué poca madre! Así están las cosas, compañeras y compañeros. Y un ejemplo claro, hay muchos más, pero hoy lo estamos viviendo, es lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre en Iguala. 6 asesinatos el 26, 6 asesinatos de estudiantes y el 27, 43 desaparecidos. Y hay muchos más de centro, la playa, Lomas de Salvarcar, allá en el norte del país, los de Tamaulipas, ¿no? San Fernando, Tamaulipas, y así podemos enumerar. Hay una exacerbación, hay una agitación tremenda, porque los que lo cometen por comisión, los que en comisión actuaron para desaparecer a 43 y asesinar a 6 más, son tan culpables por los que omisión han solapado ese tipo de actos. Y precisamente citaba a Rodolfo Pérez Pineda, nuestro representante, el propietario principal, lo que se discutió
en el Encuentro Nacional de Resistencias en México, aquí en este mismo salón, y tenemos que decir que fue un evento con mucha asistencia de organizaciones hermanas, y tengo que decirlo así, con poca asistencia de agremiados al Sindicato Mexicano de Taxistas. Y vayas entonces esta crítica, porque creo que donde podemos encontrar con nuestras demandas es que podamos concatenar, embonar las resistencias, nuestra resistencia con otras resistencias, que nos permita tener en esta coyuntura una posibilidad de resolver el conflicto. No podemos ser tan despreciativos o tan indiferentes. Los esmeitas, virtud del conflicto que estamos viviendo, no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en el país. La brutalidad del pleno, no solamente por parte del crimen organizado, sino de las fuerzas represoras del gobierno y del Estado mismo. La Policía Federal, las policías municipales, las estatales y el propio ejército, compañeras y compañeros. Dichas así las cosas, me parece muy importante que dentro de los resolutivos que ese Encuentro Nacional de Resistencias construyó, están los siguientes, como por ejemplo es la presentación inmediata con vida de los 43 desaparecidos, la demanda de que abandone la presidencia Peña Nieto, revertir las reformas estructurales que atentan contra México, libertad inmediata a los presos políticos, saco de la criminalización de la protesta, y desde luego en esos resolutivos forma parte que hay un pronunciamiento el cual ya se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México, para también que ese parte de los resolutivos forme la resolución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora bien, compañeras y compañeros, lo que sucedió después del Encuentro Nacional aquí, lo que sucedió en el Zócalo, a mí me da mucha inquietud, una inquietud preocupante. La aprehensión de manifestantes en el Zócalo y su juzgamiento, incluyendo que los meten a penales de alta seguridad, hagan de cuenta toda proporción guardada, que estamos viendo a Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre, primero aprendiendo a gente inocente y anunciando que si siguen con la protesta, si se eleva la protesta, va a ser uso de las fuerzas represoras, lo cual sucedió el 2 de octubre del 68. Hoy, este estúpido presidente no va a frenarse, no va a reparar, no se va a detener en buscar represionar y matar y aprender a mucha gente con tal de llevar a efecto todo un proyecto de entrega y de venta del patrimonio y la riqueza del país. Y por ello es necesario que nosotros, el Sindicato Mexicano de Electricistas y los propios jubilados, hagamos uso de nuestras experiencias vividas para no caer en la provocación, en el arrebato que nos lleve a ser parte de esa represión, que intentamos y podamos orientar a los jóvenes que tenemos que seguir luchando de manera pacífica, articulada y resonada, porque no hacerlo es permitir que nuevamente este PRI que se dice nuevo pueda regresarse a los años de negra historia para el país mismo, compañeras y compañeros. De tal suerte que, siendo tan contundente esas 3 marchas que se verificaron, siendo tan contundente la palabra de los padres afectados por los 43 desaparecidos y sus familiares, siendo tan magnífica la movilización, pone a ese gobierno
ilusión de que pudiera tratar de aniquilar la protesta a través de la represión, el asesinato y la detención, la tortura, compañeros. Y en ese escenario, precisamente, nos estamos moviendo ante un país convulsionado, ante la falta de entendimiento de los gobernantes, que lejos de represionar al país, a los estudiantes, a las amas de casa, a los trabajadores, debiese formular un proyecto de nación que pueda posibilitar la defensa de los derechos y el desarrollo del país mismo, no por la inversión del gran capital que viene a mezclar con nuestros elementos de riqueza, sino para que surja precisamente de la planta productiva del país el bienestar que todos anhelamos, compañeras y compañeros. Chalonero. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta, compañeros y compañeros? Ahora bien, ya se discutió, lo dije al principio, el documento ruta, fue votado, hay 7 incisos en ese documento, como bien dijo el secretario general, primero la A y luego la Z. Hoy no es lo mismo pensar en una liquidación, como hace 5 años se liquidaron 28,000 elementos agremiados al ESME. Hoy son cosas distintas. Primero, como se marca ahí, el aseguramiento de la chamba vía empresa generadora, vía cooperativa, sociedad cooperativa, un fideicomiso, lo tengo que decir muy claro, un fideicomiso para la sociedad mercantil en función de la concesión de los recursos y la infraestructura de Luz y Fuerza, para crear una sociedad mercantil y empresa generadora. Ahí sí hay un fideicomiso. Y desde luego, el asunto de las fábricas y talleres, una sociedad cooperativa que sirva para dotar de insumos básicos a la industria eléctrica, incluyendo la empresa generadora y otras más, y a partir de eso buscar las contrataciones y adjudicaciones en el terreno de la distribución y transmisión y comercialización. Pero, en ese documento a que hago referencia, de esas 32 cuartillas de que consta, solamente en 2 párrafos, únicamente en 2 párrafos, se refiere al asunto de los jubilados de Luz y Fuerza. En el primer párrafo se reconoce que hay derechos adquiridos de los jubilados, y en el segundo párrafo se finca el compromiso de cumplir con esos derechos adquiridos de los jubilados. Solamente hay 2 párrafos, y en ninguno de ellos se cita, ni siquiera por asomo, la constitución de un fondo de fideicomiso para que se puedan cumplir esos derechos adquiridos de nosotros. Lo digo así porque este asunto no solamente se trató en la Asamblea o en la Comisión de Trabajo. Este asunto lo discutimos en pleno y no fue una discusión rápida, fue una discusión a fondo, tratando de contemplar las posibilidades y las acechanzas que pudieran existir en torno de esos derechos adquiridos que están en el contrato colectivo de trabajo. Y es más, la Comisión Política nos acompañó, el compañero secretario de Actos Acuerdos también estuvo hace unos días en una reunión que tuvimos con el SAE para reclamar el cumplimiento de derechos adquiridos como la energía eléctrica, como el 25% del adelanto del seguro sindical por edad o 25% del adelanto del seguro sindical por salud precaria. En una discusión que tuvimos le dijimos que ya estaban muy cerca nuestros compañeros de recuperar su empleo y que nosotros necesitábamos la garantía del respeto y el cumplimiento de los derechos adquiridos, y les dijimos, y el SAE tiene esa obligación de cumplir como organismo liquidador de Luz y Fuerza esos derechos adquiridos, de cumplirlos. Y les dijimos que conste en minuta.
en la minuta de esa reunión, y nos respondieron que sí. Y dijeron, bueno, es que podemos buscar fondos, háganle como quieran, lo que nosotros queremos es el pleno compromiso del gobierno al cumplimiento de los derechos adquiridos a los jubilados, compañeras y compañeros. Así son las cosas, así les hemos reclamado, y crean ustedes, compañeros jubilados y jubiladas, compañeros de residencia, que si en un momento dado, en ese documento o en otro, nos hubieran presentado un esquema de fideicomiso, creo yo que la dirección sindical y todos nosotros lo íbamos a rechazar, porque tenemos experiencias con otros compañeros que los fideicomisos han ido para darle en la torre a esos derechos adquiridos de los trabajadores. El gobierno puede plantear lo que quiera. Nosotros tenemos muy en nuestra mente a qué tenemos derecho y qué son cosas del contrato colectivo de fábrica. Por ejemplo, si hay falta un poco de ecualizar el sonido. Por ejemplo, alguien decía que los pasivos laborales tienen una naturaleza distinta a los fondos de previsión social. Y claro que sí. Si en el libro blanco de decisión de luz y fuerza y en el documento que estamos hablando de ruta ya está fijado que los pasivos laborales de luz y fuerza del centro representan 240,000 millones de pesos, 80,000 leyes para el cumplimiento con los trabajadores y 160,000 para el cumplimiento de los derechos de los jubilados. Esa es una obligación de los patrones de ese cumplimiento. ¿Virtud de qué? Virtud de esto, compañeras y compañeros, que el propio SAE ha dado por bueno y que se entregó a los compañeros que se jubilaron en el 2009, ya con el conflicto encima, pero que cumplieron los requisitos en la cláusula 64. Y cito lo siguiente: no solamente son pasivos laborales el asunto de la jubilación, o el asunto del programa habitacional, o el asunto del seguro sindical. No, en los pasivos laborales tiene que verse la cláusula 97, en la despensa, en la cláusula 106 en fondo de ahorro, 117 el aguinaldo, la 98 del programa habitacional, la 63 por accidente o enfermedad, los aparatos ortopédicos, la cláusula 64, la educación especial, el compromiso de aparatos auditivos, las becas, el turismo social, radioútiles, la energía eléctrica y ACT, gastos funerales, el seguro sindical, el 25%, todo eso representa el pasivo laboral, compañeras y compañeros. Y eso es lo que ellos suponen, o dan a entender sus estados contables, que son 160,000 millones de pesos para cumplir con esos compromisos. Ahora bien, no podemos decir que los pasivos laborales son diferentes o están dispersos de los fondos de previsión social. Tienen vinculación, porque el asunto de la jubilación, por supuesto, en ese entendido, el fondo de reserva para jubilación de extracción séptima es un fondo complementario a lo que se ganó en la década de los 30, en la 44, en el año 34, cláusula 44, año 34, o en la cláusula 64, el 36 y el 37, hablando de dinero. Y el compromiso del gobierno era poder jubilar con el 75%, que se vino a modificar en el 48 al 90% y en el 72 se consiguió el 100%. Ese fondo de reserva para jubilaciones es propiedad de los trabajadores, constituido para nuestra propiedad, y era complementario a el fondo de pasivos laborales, que llamaban pasivos laborales hoy, y que son el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido hay una garantía que ya se le dio en la Asamblea, y hay dos candados que tenemos que hacer uso de ellos.
inciso E de la fracción séptima de la cláusula 64, fondo de ahorro para jubilaciones, se desprende cuando dice que si el fondo deja de ser suficiente o no existiese, no le eleva luz y fuerza de su compromiso de cumplir al 100% y a cabalidad con ese derecho adquirido. Eso dice el inciso E. Y la fracción décima de la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo, a esa fracción se le transcribió una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando cita que la jubilación es imprescriptible, es irrenunciable y es inextinguible. Esos son derechos adquiridos que tenemos que obligar al gobierno a que se cumplan, porque son ley, porque fueron tratados en un laudo de una revisión contractual y porque está implícitamente y explícitamente ahí señalada una jurisprudencia en la fracción décima. Ahora bien, el asunto del seguro sindical es una prestación creada por el sindicato para beneficio de los familiares o aquellos dependientes económicos del propio jubilado, del trabajador. Y ese es un fondo que también tiene la misma garantía que la cláusula 64, en tanto que si deje de ser suficiente o faltare, hay un compromiso del patrón o de, en este caso del liquidador, de poder cumplir esos compromisos. Compañeras y compañeros, de tal suerte que estando vinculados, estando íntimamente relacionados, sí, efectivamente, los pasivos laborales son de distinta naturaleza que los fondos de previsión social. Eso no nos cabe duda. Y una cosa que nos han metido en la cabeza las posiciones gubernamentales y sus estrategias sociales y económicas es hacernos creer que nosotros somos pasivo laboral de la empresa, y están equivocados. Nosotros, los trabajadores en labores, ejecutando labores, son un activo de la empresa, compañeras y compañeros. ¿Por qué razón? Porque el trabajador vende su fuerza de trabajo y con ello produce y reditúa a las empresas desmanejadas, a veces hasta pingües ganancias, ¿no? Por tanto, para que pueda haber extinción de luz y fuerza, compañeras y compañeros, tienen que desincorporar sus activos, y cuando nosotros nos lleguésemos a liquidar, entonces están desincorporando un activo que soy yo como trabajador, porque formamos parte de eso. Eso lo dice inclusive la Ley Federal del Trabajo, para que no nos confundamos, compañeras y compañeros. Ahora bien, hay muchas formas, en todo caso, de defendernos, y un ejemplo claro de que no aceptamos ni fideicomisos y que queremos que se cumplan los compromisos es el próximo sábado. Estamos convocando a todos los jubilados del Distrito Federal y de las divisiones hermanas, y también a toda la resistencia, porque vamos a pelear lo que nos corresponde, lo que hemos logrado y lo que queremos lograr. Fuimos, a pesar de que se menospreció y se hizo minimizar este aspecto, fuimos 4.130 jubilados los que presentamos una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por incumplimiento de una prestación que está señalada en la cláusula 98, fracción quinta, Programa Nacional del Contrato Colectivo de Trabajo. Y fue un largo trabajo que hicimos, todos ustedes, todos nosotros, el compañero secretario general, nuestro compañero secretario de Economía, Israel, la Comisión de Trabajo, porque salimos a las divisiones, estuvimos aquí para alentar que entregásemos una fuerte cantidad de jubilados que estamos reclamando programa nacional. Nada de fideicomisos, nos tienes que cumplir nuestros derechos adquiridos, y entonces estamos convocando a los jubilados, a todos los jubilados y a la resistencia para que el próximo sábado a las 9 de la mañana nos demos cita en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para llevar a cabo una audiencia a las 11 de la mañana. Estamos convocándolos así
porque creemos que estamos en la ruta de resolver muchas cosas, compañeras y compañeros. Ahora bien, estamos para tratar de concluir. Cuando empezamos este conflicto, cuando nos hicieron empezar este conflicto, dijimos que si era necesario negociar con el diablo, habíamos de hacerlo. Bueno, si podemos negociar con el diablo, ¿por qué no con Dios o con sus apóstoles o su representación? No veo nada de malo, ¿verdad? Si podemos negociar con Lucifer, pues también con los santos, ¿no? Por eso se va a efectuar, y aquí está el presidente de esa asociación guadalupana, compañero Francisco Ramírez Nava, que de cariño le decimos el adobe, invitándonos a que participemos el próximo sábado a las 4 de la tarde, desde la Garita del Peralillo a la peregrinación anual de Luz y Fuerza y ahora del Sindicato Mexicano de Artistas. Hay que ir a ver también allá a la Morena de Reina de México para que también nos pueda ayudar desde su celestialidad a que resolvamos el conflicto, compañeros y compañeros. Y la otra cosa, estamos en el rumbo, estamos en el camino, vamos bien, creo que vamos a resolver satisfactoriamente. Pero en ese cumplimiento estamos a unos cuantos días de que podamos cumplir 100 años. ¿Y saben qué, compañeras y compañeros? En México no hay solo sindicato que se pueda ufanar de conmemorar 100 años de fundado, 100 años de constituido. Hemos pasado las de Caín y las de Abel. Nos han traicionado, nos han atacado, nos han quitado el trabajo. Hemos sido apresados y condenados a muerte. Hemos sufrido sinsabores y consabores. Hemos estado en marchas y mítines. Hemos estado en ese conflicto inédito en los anales de la historia del movimiento obrero. Entonces, hay que honrar la memoria de aquellos que nos legaron este sindicato, no las paredes, este enorme sindicato de unidad. Hay que honrar la memoria de esos que se partieron el alma en los años 20 y en los 30 para conseguir un contrato colectivo de trabajo. Y no pensemos, aunque es muy cómodo el bailón y el cotorreo, que además me gusta mucho, no pensemos solamente en ese tipo de cosas. Hay que llenar, hay que abarrotar la arena de la Ciudad de México, porque tenemos que decir que se han cumplido 100 años de la fundación de este sindicato y que sus trabajadores, sus jubilados, la dirección sindical, vamos a conmemorar con gran humildad pero contundentemente el cumplimiento de 100 años de esta magnífica historia y refugente del sindicato mexicano de artistas. ¡Viva el sindicato mexicano! ¡Viva el sindicato mexicano! ¡Vamos a ese! ¡Vamos a ese! ¡Vamos a él! ¿Qué dice? Oye, más fuerte, muchas veces. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.